Buenos días. El segundo tema de este tercer laxo es referente a la teoría cromosómica de la herencia. La teoría cromosómica de la herencia o la herencia ligada al sexo ocurre cuando ciertos genes se transmiten unidos a cualquiera de los dos cromosomas sexuales que pueden ser el X o puede ser el Y. En este objetivo estudiaremos la herencia, aquellas características que se pueden traspasar de descendientes, es decir, de padres a hijos, pero que están ligadas al sexo del individuo que posee esa característica. Voy a explicar la parte teórica y luego la parte práctica y para finalizar con los ejercicios que van a resolver y enviar para la fecha que aparece en la planificación. Ok, para comenzar vamos a conocer ciertos términos que hay que tener presente en esta unidad. El primero es cromosoma. Los cromosomas son cuerpos compuestos por ADN. El ADN es el material genético, es aquel que tiene la información genética del individuo. La información que se encuentra en los cromosomas están separadas por genes. Los genes es la unidad física localizada en los cromosomas. El ser humano tiene 46 cromosomas. De los 46 cromosomas, 44 son autosomas, es decir, que llevan información de las características del individuo que no están relacionadas con el sexo, y dos que son sexuales, que es lo que va a identificar el sexo de la persona. Es importante saber que de esos 46 cromosomas, 23 los porta el padre y 23 los aporta la madre. De esos 23 que aporta el padre y 23 que aporta la madre, 22 son autosomas y uno de ellos es el cromosoma sexual. Para poder saber cuál es el sexo de un individuo, el papá y la mamá deben aportar un gen sexual, en este caso, un cromosoma sexual. Ese cromosoma sexual, las mujeres tienen XX, tienen dos cromosomas iguales, que es XX, pero el hombre tiene cromosomas diferentes, que es XY. Para determinar el sexo del hijo de un individuo, la madre siempre va a aportar el cromosoma X, pero el padre puede aportar tanto el cromosoma X cuando el descendiente va a ser niña y XY cuando va a ser varón, es decir, que el papá es el que determina el sexo del individuo. Un gen ligado al sexo es aquel en el que en el locus, que es la ubicación del gen o del cromosoma o de la información genética, está ubicado solamente en uno de los cromosomas sexuales y ausente en el otro. Locus o loci, como lo queramos llamar, son los sitios donde se encuentran los genes en el cromosoma. La teoría cromosómica de la herencia dice que cada cromosoma contiene varios genes, los cuales se disponen linealmente a lo largo del cromosoma, ocupando cada uno un sitio determinado denominado locus. Cuando los genes están muy juntos, se transmiten ligados, pero si se encuentran muy separados, lo hacen en forma independiente y se cumple lo que establece las leyes de Mendel. La herencia ligada al sexo ocurre cuando ciertos genes se transmiten unidos a cualquiera de los dos cromosomas sexuales. Puede ser el cromosoma sexual X o el cromosoma sexual Y. Las proporciones obtenidas en la descendencia pueden variar según se encuentre el gen en el cromosoma tanto X o en el cromosoma Y. Ok, los trabajos de Sutton, Boveri y Morgan. Estos trabajos fueron muy importantes en su época porque sustentaron la base de la teoría cromosómica de la herencia. Sobre todo los trabajos que hicieron Sutton y Boveri, ellos establecieron que los cromosomas responden a las leyes mendelianas de la segregación. Al separar los pares durante la meiosis y luego restaurar el número en la fecundación. Por su parte, Morgan también determina que en el cromosoma X puede contener una información y que esta información por ende responde a los preceptos mendelianos. Estos trabajos fueron los que sustentaron lo que se conoce ahora como la teoría cromosómica de la herencia, donde establece que las características que se van a heredar están ligadas al sexo. También hay otros términos que debemos manejar en este tema. En este caso tenemos ligamento. Consiste en la asociación de dos o más genes no alelos que tienden a transmitirse de generación en generación con una unidad inseparable.
Esto no quiere decir que son cuando dos genes que corresponden a dos características diferentes se hayan ubicado en un mismo cromosoma, ha ocurrido un ligamento. Es decir, hay dos características que están en un solo cromosoma que no deberían de estar allí, pero ocurre que en un mismo cromosoma hay dos características diferentes, entonces ahí ocurrió lo que se llama como ligamento. El entrecruzamiento es el intercambio del material genético. Este intercambio de material genético que se encuentra en el brazo de los cromosomas, sobre todo los homólogos, lo que permite que las características a heredar sean modificadas o sean alteradas, es decir, que la información genética sea alterada. Cuando hay una alteración en esta información genética, gracias a ese intercambio de material genético, se conoce este proceso como entrecruzamiento. La recombinación es cuando en dos genes participa un entrecruzamiento. Cuando existe un entrecruzamiento entre dos genes y hay un intercambio de información, entonces se produce una recombinación. Ok, aquí tenemos la nomenclatura a utilizar en los ejercicios de teoría cromosómica de la herencia. Mayormente en la teoría cromosómica de la herencia siempre ya están los símbolos que se van a utilizar para cada enfermedad. Por ejemplo, aquí le voy a colocar los tres más usados. Aquellas personas que sufren de daltonismo, aquellas personas que sufren de hemofilia y cuando se trabaja con las moscas de la fruta o la Drosophila melanogaster. Fíjese que cuando hablamos de hemofilia, la hemofilia es la deficiencia en la coagulación de la sangre. Cuando hablamos de daltonismo, es un trastorno relacionado con la percepción defectuosa de los colores rojos y verdes. Ahora, fíjese bien, para representar a un hombre sano o a las mujeres sanas, para los hombres serían XY, pero esas letras van en mayúscula, X mayúscula y Y mayúscula. Si vamos a representar entonces a las mujeres serían 2X en mayúscula, XX pero en mayúscula. Cuando vemos un ejercicio con XX, nos referimos entonces a las mujeres. Y si sería XY, sería entonces a los hombres. Para mostrar la enfermedad en el hombre es diferente que en la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una X y una y las mujeres tienen dos X. La información genética de las enfermedades y de aquellos que se va a heredar siempre aparecen en la X y no aparecen en la Y. Por lo tanto, un hombre daltónico es XDY. Un hombre hemofílico es XHY. La enfermedad siempre se va a representar con una letra preminúscula. El sexo de la persona se va a representar con letras mayúsculas, pero la enfermedad se va a representar con letras minúsculas y mayormente se va a colocar es en la X, o siempre se va a colocar en la X, nunca en la Y, en el caso de los hombres. Como las mujeres no tienen Y, entonces siempre la letra que vamos a representar la enfermedad va en cada una de las X. Por ejemplo, las mujeres que sufren de daltonismo, ellas tienen XD. Si es una mujer hemofílica, es XHXH. Ahora, hay mujeres que son sanas, pero son portadoras del gen. No se muestran que tiene la hemofilia, no se muestra que tiene el daltonismo, pero sus genes tienen ese defecto, tienen esa información genética que va a ser transmitida a los hijos. A estas mujeres se les llama portadoras de daltonismo y portadoras de hemofilia. Para que una mujer se pueda representar como portadora de daltonismo o de hemofilia se coloca XDX o XHX. Es decir, que la mujer que está enferma, en cada X se le debe colocar una D o se le debe colocar una H. Para las que son portadoras, en la primera X se le coloca una D o se le coloca una H. En la primera X. Y la sana no se le colocan ninguna de las letras que representan la enfermedad. Es decir, que es XX sin la D y sin la H. Ahora, pasamos a las moscas. En las moscas podemos encontrar las dominantes, que son las de ojo rojo, la podemos llamar también salvaje o silvestre. Ellas se van a representar con un positivo y ese positivo se coloca como exponente en cada letra, en este caso en las X. Por ejemplo, si es una hembra
ojos rojos, yo puedo colocar X positivo, X positivo. Si es una hembra, un macho ojo rojo, es X positivo, Y. Si podemos encontrar entonces otra característica recesiva que no es dominante, por ejemplo los ojos blancos o llamados también mutantes en las moscas, entonces ya se representan con la letra W. Si es hembra mutante es XW, XW. Y si es un macho mutante es XWY. Recuerde que para usted colocar la simbología, siempre a la hembra, a las mujeres, se representa con la letra XX, y para que pueda tener la enfermedad tiene que las dos X tener el símbolo de la enfermedad o de la característica que se va a heredar. Y en el macho solamente se le va a colocar en la X ese símbolo que se utiliza para determinar la característica a heredar. El primer ejercicio que vamos a estudiar dice: Morgan cruzó un macho mutante con una hembra salvaje. Determine cómo era la F1 y la F2. La simbología que vamos a utilizar es salvaje positivo, mutante W, hembra XX y macho XY. Recuerde que el salvaje es una característica dominante sobre el mutante. Los salvajes son los que tienen los ojos rojos, los mutantes en este caso tienen ojos blancos. Está representando con las hembras está XX y con los machos XY. Vamos a hacer el primer cruce para sacar la F1. Para sacar la F1 necesitamos los padres número 1. Para los padres número 1 colocamos entonces progenitores número 1. Como me dicen que el macho es mutante, entonces tiene W, colocamos XWY. Recuerde que las X son los que tienen información genética y la Y no debe colocar la información genética. Por la hembra que es salvaje, quiere decir que tiene el positivo, colocamos X positivo, X positivo. Para determinar los hijos, sacamos entonces los gametos de los padres. Hacemos un cuadro de 4 descendientes. En la parte superior colocamos al macho y separamos las dos letras X y Y. Esa es la que vamos a separar. Siempre separamos entonces, en este caso, las letras que representan la parte del sexo del individuo. X y Y o X y X. Pero se colocan, cuando se separan con su información genética. Recuerde que X tiene una información genética, debe contenerla y si usted la va a separar con su información genética. Cuando va a colocar entonces los gametos del papá, coloca entonces XW y en el otro cuadro coloca Y. La Y siempre va sola. Para colocar entonces a la hembra, en la primera columna coloca X positivo, el primer gameto, y el segundo sería X positivo. Cuando va a obtener los hijos, en este caso necesita 4 hijos, va a obtener 4 hijos, siempre me van a dar 2 hembras y 2 machos. Siempre en todos los cuadros me va a dar 2 hembras y 2 machos. Empiezo a cruzar. Las X siempre van primero y luego van las Y. El dominante va primero y después va el recesivo. En este caso, el dominante es positivo porque es salvaje y el recesivo es mutante que es W. Colocamos entonces X positivo, XW para el primer hijo. Segundo hijo, X positivo, XW. Tercero, X positivo Y. Y el número 4 es X positivo Y. El genotipo sería que hay 2 hembras y hay 2 machos, pero genéticamente son iguales las 2 hembras. Colocamos que hay 2 de 4, X positivo, XW. Pero los machos también genéticamente son iguales. Colocamos 2 de 4, X positivo Y. Es decir, que vamos a agrupar las XX y vamos a agrupar XY. Machos y hembras, hembras y machos. El fenotipo sería que hay 2 de 4 hembras salvajes, porque las hembras tienen el positivo, el gen que domina, y entonces se colocan 2 de 4 hembras salvajes. Los machos también tienen el positivo, quiere decir que son salvajes. Colocamos 2 de 4 machos salvajes. Nótese que acá, al cruzar un macho ojos blancos con una hembra ojos rojos, es decir, una salvaje con un mutante, me dieron todos salvajes porque es el carácter que domina. Tanto las hembras como los machos dan salvaje. Ahí se cumple lo que es la primera ley de Mendel, que siempre en la primera generación filial va a salir el carácter dominante. En este caso el salvaje domina sobre el mutante. Utilizamos entonces 2 descendientes de la F1 para sacar los padres. Allí tiene que tener cuidado porque va a sacar un genotipo del hembra y un genotipo de macho. No puede tomar allí el que usted quiera. Coloca uno de hembra, saca uno de hembra y saca uno de macho.
El de hembra dice X positivo XW y el de macho X positivo Y. Lo coloca allí, que esos van a ser los padres número 2. En la parte superior va a colocar entonces a la hembra X positivo y el otro gameto sería XW. Y en la columna, en la primera columna, va a colocar X positivo y va a colocar luego Y, que son los dos gametos de los padres. Hace el cruce para obtener los hijos. Recuerde que las X positivos van primero y las XW van después. Entonces, X positivo para el primero. X positivo Y para el segundo. X positivo XW para el tercero. Y XWY para el último hijo. El genotipo en este caso sería, todos son diferentes, todos tienen simbología diferente. Entonces se dice 1 de 4 X positivo XW, 1 de 4 X positivo, 1 de 4 X positivo Y y 1 de 4 XWY. Entonces el fenotipo sería, las hembras son salvajes porque tienen el positivo. XX y XX ambas son salvajes porque tienen el positivo. Colocamos 2 de 4 hembras salvajes. Los machos, hay uno que me da salvaje y uno da mutante. Colocamos entonces 1 de 4 machos salvajes y 1 de 4 machos mutantes. Nótese que acá Morgan descubre que la herencia está ligada al sexo porque el macho que él combinó era mutante. No apareció en la primera generación filial el mutante, pero sí apareció en la segunda generación filial. Como el macho que cruzó tenía ojos mutantes, ese gen estaba ligado al sexo, estaba ligado a X, estaba ligado al macho. Y entonces, cuando obtenemos ese gen mutante, él se da cuenta de que el gen mutante lo poseía entonces el macho y no la hembra. Allí entonces establece que la información genética del individuo está ligado al sexo y establece lo que va a sustentar la teoría cromosómica de la herencia. Segundo ejercicio. La hemofilia, incapacidad para coagular la sangre, está determinado por un gen recesivo y está ligado a X, es decir, ligado al sexo. Determina cómo será la descendencia de las siguientes parejas. Tenemos la primera pareja, una mujer portadora de hemofilia con un hombre sano, un hombre hemofílico con una mujer portadora de hemofilia y el último es una mujer sana con un hombre hemofílico. Hacemos entonces primero los símbolos. Simbología: hombre sano XY, hombre hemofílico XHY, mujer sana XX, mujer hemofílica XHXH, mujer portadora de hemofilia XHX. Como ya tengo la simbología, entonces procedo a sacar los descendientes de la primera pareja. Aquí me están dando una mujer portadora de hemofilia con un hombre sano. Coloco entonces la mujer portadora de hemofilia XHX y el hombre sano XY. Separo los gametos de la hembra, en este caso de la mujer, y coloco XHX. Y el del hombre sería XY. Empiezo a cruzar cada uno de ellos. Acá la X que tiene la H siempre la coloco primero. Y después coloco la X sin información genética. En este caso, en el primer hijo sería XHX, el segundo XHY, tercero XX y el último es XY. El genotipo sería que hay 1 de 4 XHX, 1 de 4 XX, 1 de 4 XHY y 1 de 4 XY. El fenotipo entonces sería que el primero sería una mujer portadora de hemofilia porque tiene una sola H. El segundo sería una mujer sana porque no tiene H. El tercero sería un hombre hemofílico porque tiene la H. Y el último sería un hombre sano porque no tiene H. Eso sería entonces la primera pareja que me mandan a cruzar. Segunda pareja que voy a cruzar con hemofilia. Hombre hemofílico con una mujer portadora de hemofilia. El hombre hemofílico es XHY y la mujer que es portadora de hemofilia es XHX. Coloco primero el hombre hemofílico, XH, el primer gameto, y el segundo sería Y. Para la mujer entonces sería XH, el primer gameto, y el último sería X. Empiezo a cruzar y las X que tienen H van primero. Coloco XHXH para el primer hijo, segundo hijo XHX, tercero XHY y el último hijo sería XY. Como la simbología es diferente para todos, colocamos 1 de 4 XHXH, 1 de 4 XHX,
uno de 4XHY y uno de 4XY. El fenotipo sería que hay una mujer que es portadora de hemofilia, una mujer que es hemofílica, un hombre hemofílico y un hombre sano. Esos son los descendientes de la segunda pareja. Tercera pareja, mujer normal con un hombre hemofílico. La mujer normal sería XX, colocamos entonces en la parte superior X, el primer gamete, el segundo gamete es una X. Para el del hombre colocamos entonces en la primera columna XH y Y. Empezamos a cruzar, el primer hijo sería XHX, segundo hijo XY, tercer hijo XHX, el último hijo sería XY. Ahí tenemos entonces que podemos agrupar las hembras, los hombres y las mujeres. Allí se dice 2 de 4 XHX y 2 de 4 XY. Serían entonces 2 de 4 mujeres portadoras de hemofilia y 2 de 4 hombres normales. Tercer ejercicio. Dice, la abuela materna de un hombre tiene visión normal. Su abuelo materno era daltónico, su madre daltónica y su padre de visión normal. La pregunta es A. ¿Cuáles son los genotipos a lo que se refiere a visión o a los que a visión se refiere de los padres y los abuelos mencionados? B. ¿Qué tipo de visión tiene este hombre? C. ¿Qué tipo de visión tiene sus hermanas? Si él, es decir, el hombre, se casa con una mujer genéticamente igual a su hermana, ¿qué tipo de visión debería esperarse en la descendencia? Ahí tienes 3 preguntas. La primera pregunta es ¿cuál es el genotipo de los padres? La simbología sería, allí como estamos hablando de daltonismo, utilizamos la letra D. Hombre sano, XY, hombre daltónico, X de Y, mujer sana, XX, mujer daltónica, X de XD, y la mujer normal sería o portadora, X de X. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el genotipo de los padres y de los abuelos? Para hacer eso necesito hacer un cruce para poder determinar. Ahí tengo unas características. Me dicen que el abuelo, en este caso materno, es decir, el hombre, su mamá, tenía sus padres, que eran los abuelos de este hombre. Vamos a saber cómo son los padres de la madre. Allí entonces colocamos que los padres de la madre, que vienen siendo los abuelos de este hombre, no los conocemos realmente cómo son, pero sí me están dando unas características. Me dicen que la abuela materna tiene visión normal, es decir, la abuela tiene visión normal. Colocamos entonces que la abuela tiene XX, pero como la hija salió, en este caso, daltónica, porque me dice también que su madre era daltónica, quiere decir que la mamá tenía el gen, porque el abuelo era daltónico. Fíjese acá que dice que la abuela tenía visión normal. El abuelo era daltónico, pero para que salga una hija o para que salga la madre de este hombre daltónica, tanto la madre como el padre tienen que tener el gen para que cuando se combinen los dos pueda salir una hija daltónica. Por lo tanto, se deduce que la abuela de este hombre era portadora de la enfermedad y el abuelo era daltónico. Como es portadora de la enfermedad, ese gen portador se va a combinar con el gen del abuelo que tiene la enfermedad y entonces sale lo que es la mujer, en este caso la mujer daltónica, que viene siendo la madre de este hombre. Ahí el primer cruce que dice abuelos maternos, padres de la madre, colocamos el papá era daltónico porque me dice que el abuelo era daltónico, ahí estamos hablando de los abuelos, X de Y porque es daltónico, y la madre tenía visión normal, pero como la hija salió con daltonismo, entonces quiere decir que la mamá no tenía la enfermedad presente, pero sí tenía ese gen y colocamos X de X. Hacemos los cruces, hacemos para sacar los descendientes y ahí vemos en el color verde del primer cruce, el primer cuadro, que ahí aparece la mujer, entonces acá con visión daltónica. Esa mujer con visión daltónica se casa con un hombre y ese hombre tiene una visión normal, porque ahí me dice que su padre tenía visión normal. Colocamos entonces la mujer daltónica, madre daltónica, con el hombre que tiene la visión normal. Colocamos XY para el hombre y XD para la
para la madre. Sacamos los hijos y ahí tenemos entonces X de X, X de X, que son en este caso las hembras, es decir, la hermana, y X de Y y X de Y, que es el hombre. Entonces las hermanas, la hermana de este hombre sería X de X, mujeres sanas pero portadoras, y él sería entonces un hombre enfermo, porque aparece con X de Y. La mujer, es decir, la hermana se representa en el segundo cuadro de color rojo y el hombre se representa en el segundo cuadro con color verde. Entonces vamos a responder las preguntas. La primera pregunta, ¿cuáles son los genotipos a los que visión se refiere de los padres y abuelos mencionados? El papá es XY, la madre es X de XD, el abuelo es X de Y y la abuela es X de X. Pregunta B, ¿qué tipo de visión tiene este hombre? Este hombre es daltónico, por lo tanto es X de Y. La pregunta C, ¿qué tipo de visión tiene su hermana? Su hermana era portadora de la enfermedad, por lo tanto es X de X. Ok, también nos pide que crucemos al hombre con una esposa, con una mujer. Allí dice que el hombre tiene la enfermedad y que la esposa es genéticamente igual a su hermana. Entonces ellos serían padres 3. Padres 1 serían los abuelos, padres 2 serían los padres de este hombre y padres 3 serían ellos. Ahí colocamos la separación de los gametos, X de Y en la parte superior y en la primera columna X de X. Obtenemos los 4 hijos, serían entonces X de XD, X de X, X de Y y XY. Genotipo sería 1 de 4 X de XD, 1 de 4 X de X, 1 de 4 X de Y y 1 de 4 XY. El fenotipo entonces sería que la primera mujer que aparece allí es daltónica, la segunda mujer sería portadora de daltonismo, el tercer hijo sería un hombre daltónico y el último hijo sería un hombre sano. Siguiente ejercicio dice, un hombre pide el divorcio a su esposa alegando infidelidad. Tanto él como su esposa tienen los ojos normales, pero su hija ha nacido con coloboma iridis, una fisura en el iris de los ojos. Se sabe que esta característica es recesiva y está ligada al sexo, es decir, que es hereditaria. Si usted fuera abogado del hombre, podría usar este hecho como una prueba. De ser así, ¿qué argumento expondría el juez? Simbología. La mujer sana, XX, mujer con la enfermedad, XY, mujer portadora de la enfermedad, XYX, hombre sano, XY y hombre portador de la enfermedad sería XY. Aquí, ¿qué es lo que hay que saber? Bueno, que el hombre es sano, tiene una esposa sana y le salió una hija con coloboma iridis, es decir, la fisura en el iris de los ojos. La primera pregunta dice, si usted fuera el abogado del hombre, ¿podría usar este hecho como una prueba? Si fuera abogado, sí se puede comprobar que este hombre no es el padre. Ahora, de ser así, ¿qué argumento expondría al juez? Para yo poder argumentar esto necesito hacer los cruces. Voy a hacer 3 cruces. Primero voy a cruzar un hombre sano con una mujer sana, porque me dicen que los padres son sanos. Vamos a cruzar a los padres sanos. XX, madre sana, XY, padre sano. Cuando voy a cruzar los 4 hijos me dan tanto las niñas como los niños totalmente sanos. Quiere decir que 2 personas totalmente sanas no pueden tener una niña con una fisura en el iris del ojo. Ahora vamos a cruzar la mujer portadora de la enfermedad y el hombre sano. Me dicen que el hombre es sano, pero me dicen también que la mujer es sana, pero puede tener el gen como portadora, puede ser portadora la mamá. Bueno, vamos a cruzar entonces la mujer portadora de la enfermedad con un hombre sano. Cruzamos XY y X, que son los gametos de la esposa, y XY, que son los gametos de la esposa. Los 4 hijos serían XY, XY, XY y XY. Aquí podemos observar que uno de los varones salió con la enfermedad, uno salió sano. En las hembras ninguna salió con la enfermedad. Una salió, en este caso, con el gen portador y la otra totalmente sana. Es decir, que acá es imposible que salga una niña con la enfermedad. Ahora vamos a cruzar una mujer portadora con un hombre enfermo. Cruzamos entonces X y X, que es la esposa, y vamos a cruzar un hombre X y Y.
Hacemos el cruce y nos da que el primer hijo sería X y XY, segundo hijo sería X y X, tercer hijo sería X y Y el último hijo sería XY. Podemos observar que acá nos da una hija, es decir, una niña con coloboma iridis, una niña portadora de la enfermedad, un niño enfermo y un niño sano. Acá podemos ver y apreciar que para que pueda salir una niña con coloboma iridis, la mamá tiene que ser portadora de la enfermedad y el papá tiene que tener la enfermedad. Con estos tres cruces puedo entonces argumentar que este hombre no es el papá de esta niña, ya que si él es totalmente sano, que no tiene la enfermedad, es imposible que pueda ser el padre, porque para que una niña pueda salir con la enfermedad tiene que aportar ese gen la madre y también lo tiene que aportar el padre. Argumento: es imposible que este hombre sea el padre, debido a que él no tiene el gen de la enfermedad para transmitírselo a la hija. La niña solo puede salir con coloboma iridis si la madre es portadora y el padre tiene las fisuras en el iris del ojo. Por lo tanto, aquí podemos apreciar un caso de infidelidad. Llegamos entonces a la evaluación del tema. Acaba de leer para que puedas resolver, analizar bien cada ejercicio, resuelve, lo hace en una hoja, cada ejercicio en una hoja, puede ser en Word, lo pasa a PDF y me lo envía al aula. ¿Cuándo lo va a hacer? Bueno, para la fecha que indique el plan de evaluación. Tiene un plan de evaluación, verifique la fecha allí y para esa fecha usted me está mandando esta evaluación. 4 ejercicios y usted lo va a realizar. Lo realiza y me lo envía. 4 ejercicios, 5 puntos cada uno. Al terminarlo, para la fecha me envía esta evaluación.